poner a grabar. Muy bien. Y vamos a buscar pares craneales. Perfecto. Esperen que me subió. Este es el resumen, ¿lo ven? No. ¿Qué ven? Se está cargando, profe. Está cargando porque me abrió otra cosa. Voy a dejar de compartir. Yo había seleccionado... A ver ahora. No sé por qué me abre... ¿Qué es lo que están viendo ahora? La clase, ahora sí, la clase. Dice semiología, tema, examen de pares craneales. Semiopatología clínica, tema, examen en los pares craneales. Bueno, perfecto, vamos con eso entonces. Bien, nada, esto es un poquito de recuerdo anatómico. Recordar que todos los pares craneales sí van saliendo, bueno, algunos por distintos lugares, pero en la base del cráneo. Vamos a tener 12 pares craneales. Estos están en el resumen también. Algunas clasificaciones se dan por dónde se originan, ¿sí? Otras... A ver, ahí está. Ustedes, este mapita, está piola porque es como un resumen, ¿sí? A ver si corro esto un poquito. Y lo ven completo, ¿sí? Entonces tienen el olfatorio, el óptico. ¿Dónde está el tercero? Acá está. Motor ocular común, patético, motor ocular externo. Están en inglés, ¿sí? Pero bueno, el motor ocular externo dice abductor motor, ¿sí? Porque inerva el recto externo. Bueno, ahora ahí vamos viendo. Pero acá tienen... básicamente es como un resumen de los pares craneales. Así que este cuadrito, háganle una capturita de pantalla si quieren, que es bastante piola. Este Power es un Power viejo que no fue actualizado por mí. Siempre me cuesta a fin de año terminar de modificar todo porque estoy con mucho laburo de gestión encima, así que bueno, a veces se complica. No quiere decir que esté mal el Power, sino que no está en el formato que a mí me gusta, ¿sí? Es demasiado de libro. El primer par craneal, nervio olfatorio, nada, habla del olfato. Es importante que, lo único que dice diferente es que alcanza al cerebro, ¿sí? Sin hacer sinapsis en el tálamo. Nada, acá otra cosa importante que uno cuando puede haber lesión o no, tal vez traumática, en la lámina cribosa del etmoides, puede afectar obviamente este sentido, ¿sí? Del olfato. Como si nosotros, por ejemplo, la verdad que nunca le dimos bolilla, ¿no? Y hoy, con el COVID, justamente es una de las principales síntomas que nos puede hasta confirmar el diagnóstico de COVID. Aunque el hisopado de negativos, ustedes tienen ausencia de anosmia y asociado a pérdida del gusto y algún síntoma más, que puede ser o fiebre o dolor de cabeza o de garganta, bueno, ahí ya podemos pensar en confirmar casi la infección por COVID. Como decía antes, ¿cuándo podemos pensar en la afección de este nervio? Cuando hay una fractura de la lámina etmoidal, hipertensión endocranial, aracnoiditis, o sea, una inflamación de aracnoides, y tal vez algún tumor. En este caso, en el caso del COVID, es un origen viral, no es en relación a lesión del nervio, como fue mencionado anteriormente. Yo primero, el paciente no tiene que ver qué le voy a ofrecer para oler, o sea, ojos cerrados, también la boca cerrada. Es importante, uno, si siente olfato. Después, si lo que siente, lo siente normal o lo siente desagradable,
y después si reconoce el olor. Entonces tenemos, por un lado, alteraciones cuantitativas, que son la disminución, la falta o el aumento de la sensación olfativa, y las cualitativas, que están en relación a tener alterado lo que siente un olor por otro, ¿sí? O lo siente distinto, siente un olor desagradable, o directamente no sabe no reconoce lo que está oliendo, que serían la parosmia, disosmia, cacosmia, y cacosmia es buenísimo porque sienten el olor desagradable, así que más fácil, imposible. Y agnosia, bueno, justamente la falta de reconocer lo que está oliendo. Y pasamos al segundo par craneal, el nervio óptico. ¿Alguien se abrió el micrófono? Ahí tenemos que la información viene desde la retina y van a formar un cordón nervioso, justamente, que es el segundo par. Después, a nivel del quiasma, se entrecruzan las fibras y se van a cruzar la mitad nasal, ¿sí? Que va a seguir por la cintilla óptica junto a las fibras temporales que no se cruzan hasta el núcleo geniculado lateral, y ahí van a hacer sinapsis con la segunda neurona. Y luego las radiaciones ópticas a la corteza visual a nivel occipital. Tal vez han escuchado a alguien que tuvo un traumatismo de cráneo con lesión occipital y justamente quedó con pérdida de la visión. Acá es lo que hablábamos, ¿sí? Del tema del campo visual a nivel de retina y el decruzamiento de las fibras. Fíjense que hay fibras que siguen por el mismo lado, ¿sí? Hasta el cuerpo geniculado, mientras que otras se decruzan a nivel del quiasma. Si vuelvo para arriba, dice, la mitad nasal se entrecruzan. Entonces, si vamos acá, fíjense que lo que está en verde es lo que las fibras que se están decruzando. Y atrás lo que está en amarillo abajo, que llegan desde los cuerpos geniculados a través de las radiaciones ópticas, a nivel de cisura calcalina, corteza occipital, ahí está la parte de la visión a nivel de corteza. Y dijimos algo que era bastante fácil, lo hemos escuchado muchas veces. Tenemos que evaluar varias cosas en cuanto a la visión. Y una es el campo visual. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber el paciente qué tan amplio es su campo visual. Si ustedes ven un caballo por la calle, en un carro, tienen como unos tapaojos que no le permite ver hacia los costados, cosa de que no se asusten si viene algún auto de un costado o no se distraigan, ¿sí? Entonces, lo que tienen es una reducción del campo visual. Esto lo podemos evaluar nosotros. Lo mismo la agudeza, la exploración de los colores, bueno, y el fondo de ojo, que lo van a ver muchas veces pacientes internados, se llama a la gente de oftalmo, y vienen, le dilatan las pupilas y le hacen el fondo de ojo. Si yo evalúo, por un lado, el campo visual, fíjense arriba. Tengo varias maneras. Una, si ustedes miren a la computadora ahora y tomen la mano derecha, la extienden al costado del cuerpo, ¿sí? Con el dedo índice hacia arriba. Y lo ponen atrás de ustedes. Y siguen mirando al frente y empiezan a hacer un semicírculo con el brazo hasta que vean el dedo aparecer, ¿sí? Pero como por el rabillo del ojo. Bueno, ahí yo estoy evaluando el campo visual. Lo puedo hacer lo mismo desde arriba, cuando empiezo a ver el ojo, y desde abajo, siempre con la vista fija adelante. ¿Entendieron eso? Es bastante sencillo, digamos. ¿Alguien que me diga que sí? A ver si están... Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Después la agudeza visual, creo que la han hecho todos, sobre todo los que usan anteojos, o para rendir el carnet de conductor. Recuerden que si ustedes tienen que hacer esto, no cierren fuerte un ojo, sino tápenselo con la mano huecada para no comprimir el globo ocular y no tener visión borrosa posterior. ¿Sí? Hay gente, yo por ejemplo tengo para la lectura, a veces ya a esta edad tengo un poco de presbicia, tengo una buena vista de lejos y binocular, pero
siempre tengo un ojo que ve un poquito menos que el otro. Entonces, eso se puede hacer visible. Bueno, lo que ven abajo a la derecha es el fondo de ojo. Previo dilatar las pupilas, ¿sí? Para poder ver bien. ¿Qué alteraciones puede haber? Del campo visual, los escotomas. El paciente generalmente no percibe zonas invisibles, o sea, zonas donde no ve en su campo visual. Entonces, supongamos que si yo de la mitad hacia afuera, digamos, de la parte temporal, si cruzamos adentro sería nasal, yo no veo hacia los costados, puedo chocarme algo incluso, o chocarme con alguien que viene por un costado, por ejemplo, manejando, ya sea hasta en bicicleta, ¿sí? Entonces, si no tengo esa vista lateral y no soy consciente de que la tengo, bueno, es bastante peligroso. Vieron que en algunos autos hay un espejito adelante, en el capó, ¿sí? Medio convexo. A veces es o porque tiene un trastorno del campo visual o directamente puede tener ceguera de un ojo. Después tenemos también alteraciones del campo visual positivas y negativas. Dice positivos, el paciente sí los percibe como una mancha negra, o sea, ve como una sombra que le obstaculiza la vista. Ese sería el que sí ve, el escotoma positivo. Mientras que el negativo, ese no lo ve. Y ahí lo que hablamos es que la lesión no está en la retina, ni el gel, digamos, detrás de la retina del ojo, sino en el nervio. Entonces, lo que yo les explicaba recién de el escotoma, era en realidad el escotoma invisible, o el negativo, el que el paciente no percibe porque está afectado el nervio. A veces, yo por ejemplo tengo en lo que es la parte, el medio transparente del ojo, como dice acá el texto, como si fueran unas pequeñas ramitas que se mueven para un lado y para el otro, y a veces pueden ser molestas. En la época de la universidad, me acuerdo el último año, se me habían puesto en foco dos muy grandes, de tanto mirar para abajo, de tanto quemarme las pestañas, y era bastante molesto. Y después tenemos la hemianopsia, la cuadrantopsia, y ahí tenemos alteraciones también del campo visual. La hemianopsia abarca la mitad, y puede ser homónima si son los mismos campos, y heterónima si es un campo nasal, por ejemplo, y uno temporal, ¿sí? Si son de lados distintos. Y se va a asignar de acuerdo a la parte ciega del campo visual. Puede ser binasal o bitemporal. La cuadrantopsia solo afecta un cuadrante. Para que vean un poco, hemianopsia homónima, ¿sí? Acá ve solo el lado derecho del campo visual. Heterónima, ¿sí? Fíjense que ve hacia afuera, acuérdense, esta sería nasal. Si habíamos visto, esperen que esta es la número 19. Si ustedes ven acá, ¿sí? Cómo esta parte se refleja del lado contrario. Lo mismo la nasal del otro lado. Entonces, si yo digo, vamos a ver ahora paso, si yo sigo la línea verde, ¿sí? Está viendo el lado de afuera, y la roja el lado de adentro. Acá tenemos heterónima porque es de ambos lados, y ve del lado de afuera. Simplemente, digamos, sin complicarse mucho, sepan los distintos tipos de alteraciones y cómo evaluarlo. Cuando es trastorno de la agudeza visual, tenemos la disminución de la visión como ambliopía y la maurosis, que es el sinónimo de ceguera. Si afecta a los colores, podemos tener que no ve ningún color, acromatopsia. Si ve colores diferentes a los reales, sería metacromatopsia. Y cuando ve todo el mismo color, monocromatopsia. Ustedes tienen que entender que a veces, si el paciente reconoce distintos tonos, tal vez cueste, con el tiempo pueda llegar a ver realmente cuál es la alteración, porque él los aprendió de una manera determinada, y no tiene un parámetro como tienen otros. Entonces, a veces reconocer
estas alteraciones de los colores puede llevar un tiempo. Otro dibujito bastante interesante. Fíjense que acá van a haber varios nervios que están implicados, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos extraoculares que vamos a ver inervados por distintos pares craneales? Los rectos, interno y externo, el recto superior y el inferior, y el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y tenemos, por un lado, el tercer par craneal o motor ocular común. Inerva 4, al recto superior, al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto interno. Y tenemos dos pares más que van a inervar al recto externo, que es el motor ocular externo, que estaba como abductor en el otro gráfico primero, y el patético que inerva al oblicuo superior. Estos, estudienselo porque no es tan difícil, y es importante reconocerlo cuando vemos un paciente con alguna desviación ocular. El cuarto era el patético, que dijimos que inerva al oblicuo superior. Si ustedes miran esta imagen, el oblicuo superior, o oblicuo mayor, a ver, esperen que lo vemos acá. Oblicuo superior o mayor es lo mismo. Entonces, si ustedes ven la imagen, el músculo no está insertado ahí, sino que viene desde abajo. Si lo toma desde abajo, lleva el ojo, el globo ocular lo hace girar justamente hacia abajo, porque se contrae hacia arriba, ¿sí? El motor ocular externo inerva al recto externo, es bastante sencillo. Háganse el dibujito y pónganse quién inerva a cada uno. ¿Qué puede pasar? Que depende de dónde esté la lesión, el paciente puede tener distinta alteración del movimiento del ojo, ¿sí? Entonces, si yo hablo de oculomotores, hablo del motor ocular común, patético y motor ocular externo, ¿sí? Tercero, cuarto y sexto par. Tengo que evaluar varias cosas. Por ejemplo, párpados superiores, o sea, elevación del párpado superior, que lo contrario, si la caída del párpado superior era la ptosis palpebral, como sucedía en la miastenia. También el orbicular de los ojos, pero este está inervado por el facial. El elevador del párpado superior está inervado por el motor ocular común. Es importante entender dos cosas, ¿sí? Si yo tengo, una cosa es que yo no pueda cerrar el ojo, que está en relación al nervio facial, y otra cosa es tener ptosis palpebral, que está en relación al motor ocular común. Pero el motor ocular común inerva más cosas, además de el párpado superior. Bien, entonces vamos a evaluar esta musculatura, dice. ¿Qué puedo hacer? Por un lado, me paro frente al paciente o me siento frente al paciente y le voy a pedir, sin que mueva la cabeza, por ejemplo, que me siga mi dedo índice. Y se lo voy llevando de un lado al otro, arriba y abajo. Y también puedo acercar el dedo hacia la nariz del paciente y alejarlo. Y el paciente siempre la vista fija sin mover la cabeza. Entonces, fíjense, ahí yo veo si los dos ojos, supongamos una cosa, si yo tengo al paciente frente mío y voy hacia la derecha del paciente con mi dedo y el paciente tiene que seguirme con la vista. Yo veo que los dos ojos tienen que moverse siguiendo el dedo. Y vuelvo al medio. Si voy para el otro lado y un ojo va y el otro no, ¿sí? En mi caso, el motor ocular externo izquierdo, supongamos, si todavía tiene mi videíto ahí a la vista, si se queda fijo, no anda el motor ocular externo, ¿sí? Del recto externo. Y ahí ya sé dónde hay una lesión, por ejemplo. Después, otra cosa que tengo que ver son las pupilas. ¿Con qué evaluaba las pupilas? Con el reflejo fotomotor y el consensual, ¿se acuerdan?
¿Recuerdan cómo eran los reflejos fotomotor y consensual? Supongamos, yo quiero el fotomotor, no quiero iluminar este ojo, el ojo izquierdo, ilumino el ojo derecho y veo cómo se contrae la pupila. Y debería, ¿sí?, contraerse también la del otro ojo por el reflejo consensual, ¿sí?, aunque no le llegue la luz. Yo tengo que saber que la contracción de la pupila, ¿sí?, se ve afectado o no también en relación al motor ocular común. Entonces, supongamos que yo ilumino este ojo, el ojo derecho. No bosteces más, Lautaro, por favor. Yo sé que esto es un embole, pero tenés que saberlo. Perdón, perdón. Entonces, yo ilumino solo el ojo derecho, el izquierdo no le llega la luz. Supongamos que se contrae y el izquierdo no. Yo tengo que saber si es lesión, ¿sí?, del motor ocular común del tercer par del lado izquierdo o no. Entonces, ilumino, ¿sí?, el otro ojo y ahí veo si se contrae o no. Si yo ilumino y no se contrae, supongamos, la pupila del lado derecho que estoy iluminando y la otra sí, la lesión va a estar en el tercer par de este lado, porque la luz llega por el segundo par. Vuelvan a repasar en reflejos, el reflejo fotomotor y el consensual. ¿Qué alteraciones puede haber? Las pupilas pueden estar normales y reactivas, es importante es eso, ver el tamaño y si responden a la luz. Si están las dos chiquititas, se dice que están mióticas. Si están grandes, midriáticas. Si están de diferente tamaño, hablo de anisocoria, no importa cuál esté más grande o cuál más chica. Si vamos a la primera imagen de arriba de todo, hay una miosis del ojo derecho y midriasis del izquierdo. Abajo es al revés. Miosis del izquierdo, midriasis del derecho, y acá las pupilas están totalmente dilatadas. Vamos a pensar que le están haciendo un fondo de ojo. En cuanto a los movimientos oculares, puede haber, y es muy común, lo que se conoce como estrabismo, que puede ser que se desvíe un ojo o ambos, estando la cabeza derecha. El estrabismo paralítico, el paciente va a tener visión doble. O sea, va a haber dos objetos. Si es funcional, no va a tener visión doble porque ya suprime en su imagen, en la imagen que se genera, suprime una de las dos imágenes, y esto es digamos, de nacimiento generalmente. El estrabismo, ahora, bueno, a ver, ahí abajo creo que tenemos, pero por las dudas, ¿yo cómo evalúo? Por ejemplo, si le acerco el dedo hacia la cara, los dos ojos se tienen que acercar, ¿sí? Si uno solo se acerca y el otro no, ahí vemos que hay una parálisis del otro para acercarse. Ahora, si en reposo, mirando al frente, hay uno que está desviado hacia el medio y el otro no, tenemos estrabismo convergente. Ahora, en vez de si estar mirando hacia el medio, está mirando hacia afuera, estrabismo divergente. Y ustedes van a ver que muchas veces algunos pacientes, para tener, cuando tienen una lesión en algún músculo que no le permite cierto movimiento, a veces compensan con movimiento de la cabeza. Justamente el movimiento que no puede hacer el ojo, lo hace con la cabeza. Si yo tengo estrabismo divergente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Girar la cabeza para tener los ojos alineados. Es una manera de compensar. Entonces, si yo miro acá, estrabismo convergente, y si el ojo no dominante se desvía hacia adentro, que es el más común en los niños. El vertical, hay un ojo que se desvía hacia arriba, el no dominante. El divergente se desvía hacia afuera. Y el intermitente dice no está presente todo el tiempo, solo en algunas ocasiones. Puede ser convergente o divergente. Alteraciones del tercer par, o motor ocular común. 1. La ptosis palpebral. Muchas veces, si yo tengo el motor ocular común, dijimos que inervaba al
recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor, ¿no? Entonces va a haber cierta desviación. Si me queda el fuerte, el oblicuo mayor, por ejemplo, el ojo se va a ir desviado hacia afuera. Entonces, tengo por un lado ptosis palpebral porque el motor ocular común me inervaba el párpado superior. Si yo lo abro pasivamente, si yo lo levanto, tendría que ver que el ojo, el globo ocular está un poco hacia afuera, ¿sí? Y midriático justamente porque inerva a la pupila. Entonces no reacciona a la luz, no se contrae. Eso es cuando la parálisis es total. Entonces, motor ocular común inerva al elevador del párpado superior, a la pupila, contracción de la pupila, y recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor. La parálisis parcial, si la lesión es en el núcleo, me puede afectar tal vez un solo músculo, y es más común eso que me afecte todos. Ahora, muchas veces, si me afecta todo el nervio, obviamente voy a tener todos los síntomas de la parálisis, los signos de la parálisis total. El cuarto par, el patético, dice, es más difícil de reconocer, es raro que se presente la lesión aislada del cuarto par. Sí voy a... El patético, ¿a qué músculo inervaba, Lautaro? A ver si te despertaste. Cuarto par, ¿te acordás? ¿Lo tenés por ahí? Activa el micrófono. Dale, Lautaro, tenemos poco tiempo. No te quiero meter presión. Ahí está. No, estaba buscando algo sobre el fotorreflejo, el nervio óptico, o sea, el par craneal 2 y el 3, sobre lo que dijo del reflejo motor. Bien, El fotorreflejo. si te quedan en fotomotor, no fotorreflejo. ¿Sí? Si no, Fotomotor. sería reflejos en las fotos, que no tendría nada que ver con todo esto. Ponelo si querés, en el foro, y lo seguimos ahí entre todos. Vamos a seguir un poquito los pares craneales, que puede costarle a alguno. Recuerden dónde está la lesión. El patético era el oblicuo mayor o superior, ¿sí? Que llevaba el ojo hacia abajo. Entonces, si yo no puedo llevar tracción así, entonces el globo ocular me hace esto. Si yo no puedo llevar, como me sirve, por ejemplo, para mirar cuando voy caminando, ¿sí? O bajar una escalera. Si el ojo, cuando yo veo al paciente, está más arriba, y puedo pensar que está afectado a este par. Dice la diplopía, o sea, visión doble, porque si afecta uno solo, tengo un ojo más arriba que el otro y no puedo bajarlo. Se acentúa eso cuando el paciente quiere mirar hacia abajo, justamente cuando quiere utilizar el oblicuo superior. Y es muy común la desviación de la cabeza hacia el lado opuesto de la lesión, ¿sí? Por ese componente de rotación que tiene también. Suele verse esto en traumatismo de cráneo o también en isquemia. Y el motor ocular externo es bastante más fácil porque es el recto externo, entonces el ojo está desviado hacia adentro. Punto, estrabismo convergente. Cuando aumenta, cuando uno le pide al paciente que mire hacia afuera, o sea, cuando el motor ocular externo no puede contraer al recto externo, ahí está el problema. Otro dibujito bastante piola. ¿Sí? Tercer par, dice, por vasculopatía, por tumor, por aneurisma. Tengo, por un lado, supongamos que le está dando la luz, una pupila, un ojo está centrado, el derecho del paciente, la pupila está contraída, del otro lado la pupila está dilatada, el párpado superior está caído, ¿sí? Y el ojo está desviado hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué? Porque está el patético, que me ayuda a llevarlo hacia abajo, y el motor ocular externo, los dos músculos que no inervan el motor ocular común. Vuelvan a mirar, hagan otra captura de pantalla de y vean que es bastante interesante. Después, por otro lado, me voy a la imagen de al lado, la del medio. No tiene ptosis palpebral, no tiene distintas las pupilas. El cuarto par me lleva el ojo un poco hacia abajo y un poco... A ver, esperen que busco la imagen de nuevo. De esta que es linda. Fíjense, el oblicuo mayor superior
Esperen que estaba en esta. Tengo el ojo, si yo tenía la lesión del cuarto par, el problema es que no puedo mirar hacia abajo, el ojo va a estar un poquito desviado hacia arriba, más allá de donde mire el paciente. Y si yo tengo afectado el sexto, que se inerva el recto externo, obviamente tengo también estrabismo convergente, no puedo llevar el ojo hacia el lado de la lesión. Bien, el síndrome de... no es Jean-Claude Van Damme, sino que Claude Bernard Horner. Dice, afecta la vía simpática pupilar en cualquier parte de su trayecto. Entonces, por un lado, voy a tener miosis, o sea, el paciente no va a estar midriático, va a tener caída del párpado superior, un aparente enoftalmo, porque enoftalmo es el ojo hacia adentro, lo distinto al exoftalmo, que se da, que parece que el ojo fuera de huevo, ¿sí? Que se le sale de la órbita. Esto se da por la ptosis palpebral e incluso también por el tema del párpado inferior, que también tiene afectado los retractores. Fíjense, vamos a ver, a nivel general, la nariz la veo normal, las aletas, digamos, nasales también. Tengo la gata acá hinchándome. Las cejas están a la misma altura, no hay arrugas en la frente. Cuando voy a los ojos, tengo un ojo que parece más chico que el otro. En este caso no veo una gran diferencia en las pupilas, sí observo la ptosis palpebral. Y no hay una gran desviación de un ojo con respecto al otro. Uno podría llegar a pensar que está más hacia adentro el ojo izquierdo de la paciente, pero también tiene semicerrados, tiene caída del párpado superior, y eso puede hacer que me dé la sensación de que está más cerca de la línea media y tal vez no sea tan así. Bien. Entonces recuerden, motor ocular común, patético, motor ocular externo. El patético y el motor ocular externo inervan un solo músculo. Patético al oblicuo superior, motor ocular externo al recto externo. O sea que el motor ocular común es el que a más inerva, recto superior inferior, recto interno, oblicuo menor, contracción de la pupila y elevador del párpado superior. Con eso descartan todo. Ahora el trigémino ya vamos a tener 3 ramas. Y vamos a ver que es un nervio mixto. Tenemos por un lado una rama oftálmica, una nasal y otra mandibular. Piénsenlo así. Trigémino, más allá de que sea el quinto par, no van a decir el tercero, porque tiene 3 ramas. Entonces, no vamos a hacer mucho hincapié en lo anatómico, porque si no, no vamos a llegar. Hagan el repaso después ustedes. Esta clase igual vamos a ir subiéndola. Tenemos por un lado una función motora y por otro una sensitiva. La motora es que inerva los músculos de la masticación. Al miloioideo, al vientre anterior del digástrico y al tensor del tímpano, ¿sí? De la cuerda del tímpano. La sensitiva va a inervar la sensibilidad de la cara. Acuérdense que cuando vimos los reflejos de la cara, ¿sí? Que eran el palpebral, el nasopalpebral, el superciliar, la sensibilidad la traía el trigémino, ¿sí? Acá está la función sensitiva. Inerva la piel de la cara, del cráneo, la mucosa de la boca, oído, nariz y conjuntiva del ojo. Entonces, por un lado, tenemos la función motora de la masticación, sobre todo, ¿sí? ¿Qué músculos tenemos ahí de la masticación? Bueno, lo van a repasar ustedes, si no se animan a decirlo. Macarena, de nuevo. Macetero, pteregoideo, externo e interno, y el músculo del martillo, vientre anterior del digástrico. Y después, bueno, por abajo los homoideos.
Y la parte sensitiva, tenemos una oftálmica, una del maxilar superior y una del maxilar inferior. Entonces, tengan siempre la diferencia de que el facial inerva los músculos de la mímica, pero la masticación es del trigémino, es la parte motora del trigémino. Y la sensibilidad de la cara también es del trigémino, ¿sí? En sus distintas ramas. Entonces, masticación, sensibilidad de la cara, también de la órbita, cavidad nasal y cavidad bucal. O sea que intervienen todos los reflejos que yo estimule la cara o inclusive los ojos o la cavidad bucal, va a estar relacionado al trigémino, como la vía aferente. Y la parte motora, la masticación. Entonces, por un lado voy a explorar tacto, dolor, temperatura, ¿sí? en la cara, ¿sí? Y los reflejos corneano, nasopalpebral, superciliar y el maceterino. ¿Se acuerdan del maceterino que le podía percutir en la mandíbula hacia abajo o con un bajalengua sobre el bajalengua, con el bajalengua metido en la boca? Las alteraciones que pueden haber, es muy común la neuralgia del trigémino, pero también puede haber parálisis de la función motora. Si me afecta todo el quinto par completo, voy a tener la anestesia en la zona de inervación, de la mitad de la cara, de la mucosa nasal y la bucal. Y paresia, parresia, nunca lo corregimos, puede ser paresia o parálisis de los músculos de la masticación. Como afectaba también en cuanto al músculo del martillo, ¿sí? Puede traer trastornos en el oído. El tema de los reflejos que habíamos hablado, abolición de los reflejos porque no está la vía aferente, pero también puede haber trastornos tróficos en las encías y ulceración corneana. Recuerden que si yo tocaba el reflejo corneano, si yo toco un algodón en la córnea, en realidad lo que hace es defenderse con el cierre de los párpados, ¿sí? Del auricular de los párpados. Entonces, si yo no tengo esa necesidad de pestañear o no siento que me entra nada en el ojo, bueno, y con el tiempo expongo seguramente mucho más la córnea a algún irritante que puede ser de polvito, alguna basurita, etc. La neuralgia hay que descartar orígenes tumorales, pero bueno, a veces se origina en el nervio, es bastante, como todo dolor, es bastante subjetivo y relacionado a veces al estrés, a lo emocional. Es un dolor como quemante, como una punzada, muy intenso, generalmente es unilateral, es recurrente, puede afectar una sola o las tres ramas, ¿sí? sensitivas, generalmente respeta el sueño y se puede desencadenar ante cualquier estímulo táctil o térmico o incluso en forma espontánea. Es muy raro que afecte las tres ramas